miércoles. ¿Cómo las profecías? Vamos sobre el estudio. ¿Cómo abordar las ¿De qué profecías? estamos hablando, queridos hermanos y hermanas? Yo ya dije. ¿Cuál es el tema? En la iglesia católica, ¿no? No, este es de los varones. Ideas para entender las profecías bíblicas. ¿Cómo abordar las profecías? Siempre les pregunto, no porque a mí se me olvide, sino porque... Ideas para entender las profecías bíblicas. Exacto. Pero el tema principal es cómo abordar ¿Cómo las abordar? profecías. Y de ahí vimos el punto número 1, que viene siendo el propósito central de la profecía. ¿Cuál es el propósito central de la profecía? El arrepentimiento Llamar al pueblo de al Dios. arrepentimiento y a la conversión. Eso es de los varones. Y el segundo De la punto iglesia católica. son las guías para entender las profecías. ¿Y en qué guía vamos? En la fight. En que ya se terminó, ¿no? Y vamos a pasar a las 6. Por eso, vamos a pasar a las 6. Le presto una hoja, hermano, si gusta anotar, una pluma. Ya al término de la clase ya nada más arrancamos la hoja. Guía número 5. Vamos en la, ya pasamos la guía número 5. Sí. ¿Cómo se titula? Aprender la escritura profética de Dios. Escritura. Estructura. Estructura profética de Dios. Cómo Dios puso en secuencia los acontecimientos de la historia antes que sucedieran. Y después, ¿no entramos a la sexta o sí? No. No. Porque creo que Nos quedamos en los primeros 5 sellos del Apocalipsis. ¿cuál fue el último texto bíblico? Apocalipsis 6, 12 al 14. ¿Sí? Sí. Bueno, Apocalipsis 6, 12 al 14 lo leímos, ¿no? Que es dice, cuando todo esto acontezca o se cumpla, será el periodo de un año conocido como el Día del Señor. Hablábamos la vez pasada que el Día del Señor no es precisamente un día de 24 horas. El Día del Señor va a ser, imagínense ustedes todo lo que se necesitaría o el tiempo que se necesitaría para reordenar al mundo completo cuando viniera el Señor, ¿no? Para reordenar, para pasar por fuego todo el sistema corrupto que hay en el mundo, ¿verdad? Para establecer el reino milenial. No, se le llama el Día del Señor, pero recuerden que dice la Escritura, día por año se los di. Así como los 1260 días, ¿qué significan? 3 años. Sí, 3 años y medio, pero significan también literalmente 1260 días, que es el tiempo o el lapso de tiempo en el cual se persiguió a la iglesia. La iglesia fue perseguida por 1260 días, pero días proféticos, o sea, día por año, que fueron 1260 años que fue perseguida la iglesia, ¿verdad? Hasta que entonces cesó la persecución, pero ya cuando cesó la persecución, ya habían arrastrado a la iglesia al paganismo. ¿Quién fue el que arrastró a la iglesia al paganismo? Constantino I introdujo a la iglesia al paganismo en el año 300, en el siglo 3, en el año 300 y fracción, exactamente el 320 de nuestra era. Bueno, entonces el Día del Señor va a ser todo un año y todas estas señales celestiales concluyen en el tan anhelado retorno de nuestro Señor y el establecimiento del reino milenial. Después viene lo bueno y emocionante en la profecía. Apocalipsis 11:15. ¿Qué dice Apocalipsis 11:15, hermanos? Es cuando ya se cumplió el año, ese año del Día del Señor. Cumpliéndose el año del Día del Señor, entonces entra en vigor esta profecía de Apocalipsis 11:15.
¿Qué dice? ¿Ya la tiene alguna hermana? Léala, mi hermanita, por favor. Dice así, el séptimo, el séptimo ángel, No, señorita, Apocalipsis 11:15. 11, 15, Sí, es esa. 15. Es eso. El séptimo séptimo ángel ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que Entonces yo estoy decían, equivocado. Entonces, ¿dónde es donde dice todos los reinos han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo? Pero espérame, ahorita te digo cuál es el texto. Ahorita te digo. 17. Primera de Timoteo 1:17. No, tampoco es. Que todo el honor y la gloria sean a Dios siempre, para siempre. No, ese no es. A ver, espérenme. El mundo han venido a ser Entonces estaba yo bien. Señor y de Nada más que no se leyó completo. Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Nomás que lo que pasa aquí es que no apunté lo primero. Ajá. Nomás apunté lo segundo y por eso no cascaba. Pero sí estaba yo bien, Entonces hermano. es Apocalipsis 11:15. 11:15. 11:15. Está bien, mi hermanita. Léalo, mi hermana, por favor. Nada más que no Ya se apuntó lo lo primero. Y ahora no se los leo. dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Entonces estamos entendiendo que después del día del Señor, que viene a ser grande y terrible, que vienen a ser calamidades alrededor del mundo, va a haber el sol se oscurece, el control del mundo. No que ahorita lo haya perdido de ninguna manera, solo que ahorita Dios está permitiendo que se sucedan las cosas que ya estaban profetizadas por medio del espíritu de profecía que es Cristo el Señor. Ya estaba todo eso. ¿Es cuando vienen las nubes? ¿Cuáles nubes? ¿Por su iglesia? No, tú estás hablando del arrebatamiento. No, ese sucederá poco después del día del Señor. Ajá. Cuando ya vengan a ser los reinos del Señor, entonces será el arrebatamiento a la mitad de la tribulación. O sea, cuando se manifieste el hijo de perdición serán 7 años antes de que venga Jesús. Los primeros 3 años y medio son de tribulación. Sí. A la mitad de esos 3 años y medio será el arrebatamiento. Un año y medio. Casi. Entonces, después de eso viene la gran tribulación en cumplimiento a la semana 70 de Daniel. Y también tenemos que pensar que cuando venga el arrebatamiento, no solo la iglesia va a ser arrebatada, hermano, también el pueblo de Israel, ¿sí? Pero dice que primero la iglesia entrará al reino, como dice Pablo, dice, hermano, no quiero que ignoren este misterio que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, primero es el arrebatamiento de los gentiles y luego viene el arrebatamiento del pueblo de Israel. Juntos estaremos en las bodas del Cordero y juntos Amén. seremos un solo pueblo. Porque de acuerdo a la Biblia, Jesús con su muerte hizo de los dos un solo pueblo. Pero esto tiene que ser ya en el reino milenial y eternal, porque ahorita, físicamente y bíblicamente, espiritualmente ahorita, el pueblo de Israel no nos acepta. A los cristianos no nos acepta, No, ni no. acepta el Nuevo Testamento, ni acepta a Jesús como Porque no creen su que- Mesías, exactamente. Entonces, para que así sea, por eso el castigo, la oración que hizo Jesús es muy, muy hermosa, cuando dijo Jesús, te alabo, oh Padre y Señor mío, porque escondiste tu sabiduría de los sabios y entendidos para dársela a los humildes. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Y quiénes eran los humildes? La iglesia. La iglesia. Y los O sea, sabios. le quitó la sabiduría. Recuerden cuando Jesús les dijo a los judíos, ustedes se sientan en la cátedra de Moisés. O sea, creyéndose ser... ya hay alguien allá afuera, ¿verdad? Creyendo ser muy sabios, ¿verdad? Pero Jesús les quita esa sabiduría y se la da a la iglesia. Y después de la iglesia, entonces entra el pueblo de Israel. Todo Israel será salvo después de la iglesia. Entonces eso es lo que va a suceder. Son profecías en secuencia, ¿sí? Como está estipulado en la Biblia. Porque no podemos sacar de contexto las profecías. Entonces primero viene, como dice aquí, el día del Señor, que es de un año. Ese día es día por año.
Dice la Escritura, día por año se los di. Entonces, va a ser un año que mientras que se reacomoda todo en la tierra, ¿verdad? Y después ya viene, viene a tomar posesión Jesucristo de todo el planeta. Es cuando entonces todos los reinos han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre. Amén. 1000 años. 1000 años. Pero nuevamente vean ustedes, esos 1000 años que vamos a reinar con Jesús o con Cristo, llegado el cumplimiento de esos 1000 años, según la Escritura, según la profecía, el reino será entregado al Padre por medio de Jesús. Y entonces entraremos ya en la etapa de lo que es la eternidad, en donde dice Dios, entonces ustedes me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Entonces ya no será Jesús el que nos gobierne, sino el mismo Dios. Jesús mismo se someterá al Padre, ¿sí? Porque dice, del Padre salí y al Padre regreso. Pero nuevamente, recuerden, el unigénito Hijo de Dios, que es el que lo dio a conocer, es el que estaba en el seno del Padre. Entonces en Jesús recaen todas esas identidades. La primera, ¿cuál es? Dios mora en Jesús, el Espíritu Santo mora en Jesús y el unigénito mora en Jesús. 3 identidades que se desacumulan, se acumulan en el hombre Jesús y se desacumulan cuando muere Jesús. Entonces el Espíritu vuelve a Dios, el unigénito vuelve al seno del Padre y Jesús resucita con las primicias de ser el primer ser humano en resucitar, ¿sí? Porque nuevamente, de acuerdo a la Escritura, y nadie habla de eso, no ha habido nadie que resucite antes que Jesús. La palabra resucitar viene en la Biblia, pero nuevamente vemos en Daniel capítulo 12, verso 2, exactamente para qué sirve o cómo se efectúa la resurrección, ¿no? Eso, o vives eternamente o mueres eternamente. La primicia, el primer ejemplo es Jesús. Él resucitó y vive por los siglos. Dice, muchos se levantarán del polvo, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. La confusión perpetua es la muerte eterna, la segunda muerte. Entonces, o vives eternamente o mueres eternamente. Entonces Lázaro Nomás lo volvió a lo igual que a todos los demás que como dijo él, para que se manifieste. Exacto. Que todos los que están aquí. Para que se manifieste la gloria de Dios, exactamente para eso. Asimismo también Tiquico, el que cayó del tercer piso cuando prolongó Pablo. la predicación, Pablo, también cayó y Se fue durmió. Pablo, se puso encima de él y lo volvió a la vida. Llegado su momento volvió a morir Tiquico. Y así algunos otros que fueron vueltos a la vida volvieron a morir. Y hasta la fecha están muertos, ¿sí? Pero entonces cuando ya sea la verdadera resurrección, ahí se decide si resucitas en la primera resurrección, dice la segunda muerte ya no tiene poder sobre ti. Bienaventurado O sea, exacto. aquel que tenga participación en la primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene poder sobre ti. O sea, la segunda muerte es la extinción total del ser. ¿Sí? Dice la iglesia, pero pues hay muchas iglesias, entonces sí. Bueno, recuerda cuál es la iglesia por la que va a venir Jesús. ¿Cuál vamos a ser los que? Porque sí va a haber muchos que se vamos a quedar, ¿no? Sí. La iglesia por la que va a venir Jesús no está hablando de una denominación, no está hablando de un nombre de una iglesia, está hablando de una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que sea pura y santa, santificada, exacto, vestida de lino fino y y resplandeciente, que son las buenas obras que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que sus hijos caminaran en ella. Esa es la iglesia por la que va a venir. Estés en donde estés, ¿sí? Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, porque dice este texto, el mundo y sus deseos pasarán, pero el que haga la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Entonces estés en donde estés, si tú estás, quizás estés en el lugar equivocado y en el momento equivocado, pero estás haciendo la voluntad de Dios. Entonces de ahí te va a recoger el Señor. Si estás muerto te va a resucitar. Pero nuevamente, recuerden que va a haber un remanente de la iglesia y del pueblo de Israel. Y entonces Dios va a derramar de su espíritu sobre toda carne de sus siervos y sus siervas. Dice pero la sentencia para el pueblo de Israel es la siguiente, dice mismo Jesús. Entonces cuando yo regrese por segunda vez, dice, me verán los que me traspasaron
y llorarán como se llora por el hijo unigénito, y se afligirán como se afligen por el hijo primogénito. O sea, está mencionando al unigénito y al primogénito. ¿Sí? El unigénito es el que estaba en el seno del Padre, que es el que dio a conocer al Padre, y el primogénito es el primer, niño o nacimiento que abrió el vientre de la matriz de María, y el primer hombre en la iglesia. Por eso es el primero en todo. Por eso fue el primero en la resurrección. Es el primero que resucitó y vive por los siglos de los siglos. Así lo dijo él, ¿no? Ajá. En el libro de Apocalipsis, he aquí que yo estuve muerto Y vivo. y resucité, dice, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la resurrección verdadera. El vivir por los siglos de los siglos o morir por los siglos de los siglos. Ese es un ejemplo a seguir. Exacto. Para Ajá. Más bien no a seguir, es un ejemplo para que nos demos cuenta qué significa la verdadera resurrección para vida y la verdadera resurrección para Es muerte. como dice el hermano, es un procedimiento a seguir, Sí. porque es lo que debemos de hacer. Bueno, el procedimiento a seguir no es la resurrección, no es, ¿cómo les explicaré? No tenemos nosotros poder sobre la resurrección. El ejemplo del que creo habla mi hermano es de mantenernos firmes en el Evangelio para que resucitemos. Sí, eso, o sea, lo así que- se lo que- entiende. Así se Lo que entiende. quiero decir es de que ya sabemos que Jesús murió y resucitó. Ujú. Entonces eso nos da la Ah, esperanza. ya lo pues. entendí. Eso entonces genera fe y confianza en nosotros. Exacto. Sí. Perfecto, sí, eso es correcto, es correcto. Bueno, entonces, como vemos, la Biblia está estructurada de una forma entendible y así la vamos a entender y a comprender. Ahora vamos a ver cómo es que la vamos a entender y a comprender. Ya todos conocen el texto, pero se los doy. Daniel capítulo 12, verso 3 y verso 10. Todos conocen el texto. Daniel capítulo 12, verso 3 y verso 10. Y ese no lo busquen, esos dos me los sé de memoria. Capítulo 12, verso 3 y verso 10. El verso 3 dice claramente, los entendidos resplandecerán como el firmamento, y los que enseñen la justicia a la Perpetua muchedumbre, eternidad. como las estrellas a perpetua eternidad. Y el verso 10 dice, muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados, pero los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces, por eso es que nosotros vamos a entender y a comprender. Recuerden cuando le preguntaron a Jesús, sus discípulos, ¿por qué les hablas en parábolas a todos ellos? O sea, a los judíos. Y él les dice, antes de contestarle esa pregunta, les dice, a ustedes, la iglesia, les es dado conocer los misterios del reino de Dios. A ellos no. ¿Por qué? Porque ellos tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Pero nosotros que entendemos y comprendemos, somos la iglesia de los Los entendidos. entendidos. Así es. Los que entendemos y comprendemos, y todo esto genera, aparte de generar confianza y fe en nosotros, debe de generar un temor reverente hacia Dios. ¿Sí? Un temor reverente y no pasar por alto ninguna jota ni una tilde de su palabra, porque Dios no puede ser burlado. Entonces, hemos mencionado tres profecías o tres señales proféticas que entendemos. Una de ellas es la parusía, o sea, la segunda venida de Cristo, la tribulación y las señales celestiales del día del Señor, que es la segunda venida. La parusía. La parusía, que es la primera profecía que estamos mirando, que es la segunda venida de Jesús, donde dice que los reinos han venido a ser de nuestro Señor. Y luego la segunda es La aparición. la segunda, sí, la segunda La parasía. La primera es la parasía, ¿no? Parusía. Parusía. Pero espérenme. Sí, parusía. No, espérenme, no estoy equivocado. Ya los hice quedar mal. No, déjenme, les leo nuevamente. Hemos mencionado tres señales proféticas que anteceden a la parusía. Que anteceden quiere decir antes de la parusía. Ajá. Hasta ahí. Pero ahora, la primera profecía que hemos visto es la gran tribulación.
de la cual desde luego sabemos bien que inmediatamente después del cumplimiento de la gran tribulación que veremos, La señal del Hijo del la Hombre. señal del Hijo del Hombre en el cielo. La segunda profecía son las señales celestiales, que es cuando el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, Señales que celestiales. Y la luna no brillará jamás. Así es. Y la tercera profecía es el gran día del Señor Dios Todopoderoso, el día del Señor, que es cuando viene el Señor y primero pone en orden al mundo en un día, que ese día se convierte en un año, ¿sí? Ajá. Pone en orden a todo el mundo. La venida del Señor. Ujú. La tercera es el día del Señor, sí, el gran día del Señor. El gran día. El gran día. Como lo vimos en creo que fue Apocalipsis 14, 12 al 14, ¿no? Ujú. Así es. Entonces vean ustedes esto, son profecías en secuencia para modo de que nosotros podamos, recuerden el tema principal es cómo abordar las profecías. Llevan una secuencia las profecías. Tenía yo la lista, no creo que la tengo ahí arriba, para saber las profecías en secuencia retrospectiva. Alguna vez les dio un tema de eso, ¿no? Sí. nos dictó varias profecías. En secuencia retrospectiva. Ajá, nos dijo que lo ordenáramos, Pero ya se nos olvidó. pero algunos sí, otros no. Bueno, recuerden, es más fácil entender o abordar las profecías de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba. Recuerden, ¿cuál sería la última profecía por cumplirse? El reino eternal. El reino eterno, exactamente. Sería la última profecía por cumplirse. Pero para que se dé el reino eterno, ¿qué tiene que suceder antes? El reino milenial. ¿Sigue siendo las 5? Sí, sigue siendo las 5. No, las Sí, cinco. sigue siendo las 5. Sigue siendo las 5, hermano. Bueno, para que se dé el reino milenial, ¿qué tiene que suceder antes? Reino milenial. El tratado de paz y seguridad. No, señor. Liberación de Satanás. No, señorita. Contra Satanás. No, señorita. La gran tribulación. No, para que se dé el reino milenial, obvio, ¿quién va a gobernar el reino milenial? Ah, la venida de... La venida del Señor se tiene que dar. Allí es cuando entonces es atado el demonio por los 1000 años. No dije 2000, por los 1000 años. Sí, sí, yo sé. Sí. ¿Cómo dijo? Yo no le entendí. A ver, Bueno, a ver, primero el reino eternal, reino eterno. el reino milenial, Milenial. la venida de Jesús, atar al demonio por 1000 años. ¿Sí? Y desde ahí, bueno, después se da la tribulación y gran tribulación, que son 7 años, ¿no? Y de ahí, bueno, entendemos que viene, antes de eso, tiene que venir la manifestación del hijo de perdición, o sea, el anticristo, que se tiene que manifestar por 7 años, ¿sí? Pero antes de que se manifieste por 7 años, tiene que avisarse el tratado de paz y seguridad de 7 años en el mundo, ¿sí están entendiendo? Entonces, esas son en profecías en secuencia retrospectiva, como venían los tiempos antes. Por ejemplo, el año 50 antes de Cristo, el año 49, el año... La construcción de ese templo para que ahí esté el anticristo. Sí, desde luego también, tiene razón Santana. Tiene que ser también la construcción del tercer templo. Tiene que haber un tercer templo para que se lleven a cabo varias profecías. Una de ellas es de que tenemos entendido que el Pueblo de Israel. No, el anticristo se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, por un lado. Por otro lado, tienen que reiniciarse los holocaustos del pueblo de Israel. Por eso ya tienen preparadas las vacas rojas, buscaron en todo el mundo gente descendiente de la tribu de Leví, para el sacerdocio levita. Ya crearon una sagrada menorá, pero no quieren usar esa, sino le están exigiendo a Roma que regrese lo robado, porque tienen en su haber, en los sótanos
unos rabinos jóvenes le enviaron una carta a Ratzinger, que era Benedicto XVI, pidiéndole por favor que regresaran los utensilios de oro que se llevaron en el año 70 de nuestra era, y se robaron la sagrada menorá de las 7 velas, que son como 200 o 300 kilos de oro macizo. Entonces, pero no le hicieron caso. Después le exigieron a Francisco I, el que acaba de morir hace poco, que decíamos antes en el lenguaje del mundo, que retachara la copa. O sea, que regresara lo que se robó. Lo que no era de él. Exacto. Pero ya hicieron una menorá también, igual, de oro, pero no quieren usar esa. Los judíos están podridos en billete, ¿no? Hicieron igual una de 200 kilos de oro, pero no quieren usar esa. Quieren la original, porque esa original tiene dicen ellos, la esencia de Dios mismo, porque ahí se manifestó Dios. Y dijo Dios que ahí pondría su nombre perpetuamente en el templo. Entonces, por esas causas es que sí debe de existir la construcción del tercer templo. Que ya tienen inclusive el pectoral del sacerdote con piedras preciosas. Y Son oro. 12. Exacto, alusivas a las 12 tribus de Israel. Sí. Bueno, entonces todos ya lo tienen listo. Entonces sí debe de sucederse. Todo eso son profecías en secuencia, retrospectiva, hasta llegar a estos tiempos ahorita. Estamos en el tiempo, ¿cuál tiempo? En el tiempo que está próximo a manifestarse la abominación desoladora de la cual nos habló el profeta Daniel. Dice ahí, el que le entienda. Y acabamos de ver que somos de los entendidos, ¿no? Que la iglesia de Dios tiene que entender y comprender estas cosas. Pero nuevamente, en las iglesias, la mayoría de iglesias no les hablan de estas cosas. No abordan la profecía. Solo les hablan les dan su lechita de los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Les predican solo evangelio. No les predican doctrina ni profecía. Y se tiene que predicar evangelio, doctrina y profecía. Sí, una que otra. Pero igual también, ¿qué caso tiene que les prediquen temas de estos si no porque nuevamente el punto central de la profecía, ¿cuál es? Nuevamente, El el arrepentimiento. llamar al arrepentimiento y a la conversión del pueblo de Dios. A la santificación. Pero si les dan un tema de profecía ya esporádicamente cada medio año, pues no tienen que estar Actualizado. al tanto. Y nos lo dice claramente 2 de Pedro 1:19, ¿se acuerdan? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca, que el lucero de la mañana salga en sus corazones. Bueno, entonces continuamos. Ya vimos esas profecías. Estos 3 eventos cubren un periodo de 3 años y medio, en ese orden. Estos textos nos indican que el día del Señor es un periodo de tiempo, o sea, un periodo de que ya dijimos de cuánto tiempo. Vamos a ver Isaías 34:8. Isaías 34:8. Y pues aquí tiene una Biblia de don José Santana para que ahí lo vea. Isaías 34:8. Recuerden que cuando Jesús leyó en Isaías 61, en aquel entonces, leyó en la sinagoga judía, leyó Isaías 61, donde dice que el Espíritu de Dios está sobre mí porque Jehová me ha ungido, me ha enviado a predicar las buenas nuevas y anunciar el día agradable del Señor. Hasta ahí se detuvo Jesús. La segunda parte es lo que dice aquí en este texto. No continúa ahí Jesús porque todavía no era la hora de esta profecía. En estos tiempos ya es la hora. De la segunda, es el cumplimiento de la segunda parte, ¿no? La segunda parte. Isaías 34:8, ¿qué dice? Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Amén. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Dice Isaías 63:4. Isaías 63:4. Son dos textos. Isaías 34:8 y luego 63:4. Donde dice en 63:4, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Y quisiera que analizáramos estos textos, no nomás que los leyéramos, para que entonces podamos entender y comprender.
63:4. 63.4. Si quieren volverlo a leer para que le entiendan y pueden razonar de ahí, porque recuerden, nuestra mente no nomás debemos de pensar, sino de razonar. El día de la venganza está en mi corazón, el año de mis redimidos ha llegado. Por ejemplo, en Isaías 34.8, ¿qué podemos ver ahí? Bueno, aquí Isaías 63:4, bueno, Ujú. yo lo entiendo así, porque el día de la venganza está en mi corazón. El que está hablando es Jesús, ¿no? Dios mismo. Bueno, Dios mismo. Ujú. Entonces él va a venir a vengar a todos los que les traspasaron, Así es. ¿no? Pero aquí hay algo importante que hay que analizar, hermano. Y bueno, esa es la primera parte. La segunda dice, y el año... ajá, De mis redimidos. y el año de mis redimidos ha llegado. O sea, el año de los que le ha perdonado sus pecados ha llegado, ¿no? O sea, que De los Sí, escogidos. sí, en efecto eso dice. O sea que entonces a la misma vez va a haber dos cosas. Una es la destrucción del impío y el pecador. Y otra la salvación de los hijos de Dios al mismo tiempo. ¿Sí? Por ello es que los hijos de Dios serán arrebatados. Y los que queden en la tierra van a ser los que reciban todo eso. Incluyendo a muchos judíos. A muchos judíos van a ser porque muy pocos judíos se convirtieron al evangelio, muy pocos judíos creyeron en Jesús. Uno de ellos en aquel entonces fue el que reclamó el cuerpo a Poncio Pilato, José de Arimatea. José de Arimatea. Era un seguidor de Jesús, pero en secreto, porque tenía miedo del Sanedrín, de los 70 más 1. Entonces hubo varios judíos que se convirtieron al evangelio. ¿Qué tiene? ¿Quiere algo? ¿Necesita algo? No, ya se durmió mi bebé. Ah, ¿quiere que le pongamos una cobijita o algo? Ah, aquí ya mis hermanas ya. ¿Sí? Gracias. Ya me Bueno. ayudaron. Y de veras ni me acordaba que trajeron un niño. ¿Muchos judíos también o Ah, sí, claro. no, todos los judíos van a ser No, perdonados? no, mira, el libro Apocalipsis te dice en los 7 mensajes a las 7 iglesias, no me acuerdo a qué iglesia es el mensaje, pero dice, yo sé que tienes ahí a los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea que muchos de ellos, obvio, van a ser destruidos. Mucho pueblo de Dios. No porque sean israelitas ya todos están salvos, no. Hay no todos los Israel se llevan a cabo desfiles homosexuales de la agenda LGBTIRQ+. Sí, sí. Bueno, entonces ellos obviamente, ¿por qué el 7 de octubre del 23, que fue cuando mataron a más de 1000 y tantos judíos, ¿por qué los mataron en el desierto? ¿Qué estaban haciendo en el desierto? Habían organizado que Dios no se molesta de eso, claro, y permitió que entraran y los masacraran. Masacraron. Así es. Mm. Entonces, ¿qué deberían de estar haciendo sus judíos? Deberían de estar orando en la sinagoga. ¿Sí? Asimismo, como también Dios, ¿por qué permitió que mataran o masacraran a más de 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial? Precisamente por lo mismo. Dios se los advirtió. Si no se corrigen, los voy a expulsar en todas las naciones del mundo. Esa fue una profecía cumplida y así lo hizo Dios, los expulsó por todas partes del mundo. Pero también el Señor profetizó, dice, en los postreros tiempos o en los últimos tiempos, yo los recogeré de los 4 puntos cardinales y los pondré en su tierra y la habitarán para siempre. Eso obvio, ya saben ustedes cuándo se dio, el 14 de mayo de 1948. Y de ahí entonces el pueblo de Israel se empezó otra vez a reunir. Hasta ahorita van arriba de 12, 15 millones de judíos ya en Israel. Cuando empezaron nada más 270,000 judíos que regresaron sobrevivientes del holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Todo esto, muchos pastores dicen, bueno, ¿eso qué tiene que ver con la iglesia? Tiene que ver mucho, es la historia de la iglesia, es la historia del pueblo de Dios. Dice ¿cómo le dijo? Sí. Pero Dios estaba molesto porque no estaban guardando el sábado como Dios lo mandaba, ¿sí? No lo estaban haciendo así. Porque llevaban sus sacrificios y Sí. sus holocaustos y sus lunas No, y nuevas. deja de eso, hacían negocio. Sí.
Por eso en el Antiguo Testamento dice que le ordenó al sacerdocio levita, si vuelven a traer cargas de venta y todo eso, cierren las puertas, que no entren a Sinagoga. Por eso les vendí entre semana. Y por eso les vendió los perfumes entre semanas, dice, para no infringir el sábado. No es para que haya el aroma. Bueno, ya vimos esto. Existen en la Biblia 2 eventos proféticos que perduran durante los 3 años y medio, prediciendo el regreso de Jesucristo, como lo vemos en Apocalipsis 11 del 1 al 3. Apocalipsis 11 del 1 al 3. ¿Dónde está la sombra? Ahí anda, exactamente. 11 del 1 Así es. ¿Sí, no? Recuerden cuando en el libro de Apocalipsis dice que Dios le dijo a Juan, toma una vara y mide el templo. De 45 codos. Sí, pero no midas, ¿qué? El patio de los gentiles, porque será hollado, o sea, pisoteado, ¿por cuánto? Por los impíos. Tiempo, la mitad de un tiempo, 3 años y 42 medio. meses, 1260 días, 3 años y medio, exactamente. Entonces, ¿qué dice Apocalipsis 11 del 1 al 3? ¿Quién lo lee? ¿Quieres el bueno? A ver, ahí va mi hermana Silvia. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios 11. y el altar y a los que adoran en él. Ajá. Pero el patio que está fuera del Tengo el 3. templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. O sea, 3 años y 3 medio. años y medio. Y daré a mis 2 testigos que Prediquen. profeticen por 1260 días Del vestidos Vestidos de de silicio. De silicio. Así es. Amén. Ahora la pregunta. Bueno, no analizamos lo otro que vimos. Había 2 cosas vimos que era en Apocalipsis, Isaías 63:4. Había 2 cosas importantes, era de que, así ya se las he explicado, ¿verdad? De que va a haber a la misma vez tanto destrucción de impíos como salvación de los hijos de Dios a la misma vez. ¿Sí? Bueno. Estábamos viendo la profecía, ¿no? Que tiene que pasar primero la tribulación, el templo construido, la aparición del anticristo, pero no hablamos de los 2 testigos. También exactamente, sí. Por eso, bueno, ahorita fueron más, como que dice un recordatorio, pero los tengo apuntados todos ya en orden secuencial. Y sí entra ahí también los 2 testigos que profetizarán en los últimos tiempos y que los matarán y sus cuerpos estarán tirados por 3 días. Simbólicamente Y esos 2 testigos son Antiguo y Nuevo Testamento. Isaías, no Elías. Elías, no. Elías ya vino. Jesús mismo se los dijo a los judíos. Elías vino y ustedes no le hicieron caso. ¿Quién vino? ¿Cómo vino Elías? ¿A quién se refería Jesús al decir que Elías ya vino? A Juan el Bautista. Vino Elías en Juan el Bautista, dice, y no se dieron cuenta. ¿Sí? Entonces, no, ahí va a ser Y el que se quedó con la bendición fue Eliseo, ¿no? Sí, bueno, ese es otro cantar, esa es otra historia. Pero acá es Jesús el que dijo, ya vino Elías. Y no, porque le preguntaron fíjate bien cómo le preguntaron a Juan el Bautista. ¿Por qué bautizas? ¿Tú eres el Mesías? No. ¿Tú eres Elías? No. Pero Jesús dijo que vino Elías en Juan. Pero Juan no lo sabía. Así como tampoco Juan conocía a Jesús, siendo que eran parientes, eran primos hermanos, y no lo conocía. Y al verlo, lo reconoció. ¿Qué sucedió ahí?
el Espíritu Santo puso en la mente de Juan el Bautista. Él dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, lo reconoció en el momento por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en ese momento ahí. ¿Sí? Estaba ahí porque fue bautizado Jesús en ese momento por Juan el Bautista. Y después aparece el Espíritu Santo. Y esto creo yo que Dios lo hizo para que se dieran cuenta que, porque el Espíritu Santo pues es espíritu, ¿no? No es